Veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen en la figura, el círculo, que está representado en rojo, tiene centro en O y radio 4. Recuerden que esta es la forma de escribir los elementos del círculo. Centro en O, que es el centro del círculo, y el radio que mide 4. Si el radio mide 4, sería OA, mide 4, y OB también mide 4. No conozco cuánto mide AB, pero porque AB no sería radio en este caso. Por ahora, OA y OB serían radios, por lo tanto los dos miden 4. Me dicen que el ángulo alfa, que es un ángulo interior del triángulo cuyo vértice precisamente es el centro del círculo, tiene una amplitud de 60 grados. Y con esos datos me piden que calcule el área de la región sombreada, en este caso el área que está en verde. Siempre que se haya el área que está comprendida entre figuras, generalmente lo más conveniente es hacer o efectuar una sustracción, o sea, una resta de áreas. En este ejercicio, por ejemplo, si nosotros separamos, lo voy a hacer aquí a mano alzada, si separamos y colocamos, en este caso tendríamos aquí el sector circular, que sería desde A a O y a B en la curva. Este sería el sector circular. Y este que está aquí sería mi triángulo. Entonces, este espacio que está aquí, esta área, ¿cómo se calcularía? Bueno, tendría que restar al área del sector circular, restarle, en este caso, el área del triángulo. Es decir, la forma de buscar esta área es restando el área del sector circular desde A hasta O hasta B con la curva, menos el área del triángulo. Vamos a escribir entonces el área. Vamos a escribirlo con colores para irlo definiendo. El área que está en verde, que es el área que está comprendida en ese espacio, va a ser igual a una diferencia de áreas. El área del sector circular, que estaría en azul, el área del sector circular, restándole el área del triángulo AOB. ¿Estamos de acuerdo? El área que está en verde será la diferencia entre el sector circular y el triángulo. Entonces debemos buscar el área del sector circular y el área del triángulo y restar las dos. Y vamos a ver si los elementos que nos dan nos ayudan a resolver este problema. Vamos a ver. Primeramente, ¿cómo buscaríamos el área del sector circular? Vamos a recordar entonces algunos elementos que tenemos aquí en este ejercicio y algunas fórmulas que podemos utilizar. Primero, repito, vamos a buscar el área del sector circular. ¿A qué es igual el área de un sector circular? Bueno, es una parte del círculo y eso depende del ángulo. Entonces, el área del sector circular sería, repito, una parte del área del círculo. El área del círculo es pi por R2. Este es el área del círculo. Por la amplitud del ángulo dividido por el círculo completo, que es 360 grados. Esta es la fórmula para buscar el área de un sector circular. El área del círculo, que es pi R2, multiplicado por la amplitud del ángulo, dividido por 360. Cuando usted divide 360 entre el ángulo, le va a dar en cuántas partes está dividido el círculo. Entonces, con esta fórmula vamos a sustituir, creo que tenemos todos los elementos aquí. El radio de este círculo sería OA, que me lo dan, en este caso es 4. Entonces nos quedaría por aquí, igual, vamos a sustituir, sería pi por el radio, que mide 4, al cuadrado, por el ángulo alfa, cuya amplitud me la dan, que es 60 grados, dividido por el círculo completo, que es 360 grados. Aquí vamos a efectuar las operaciones. Simplifico 60 y 360, me daría 6, y aquí me daría 1. Me daría 4 al cuadrado, 16, pi sobre 6, unidades cuadradas. Recuerden que esto es área. Puedo simplificar, vamos a simplificar un poco aquí. Mitad de 16 y mitad de 6, mitad de 16 es 8, y la mitad de 6 es 3. Quiere decir que el área del sector circular la hemos calculado y nos da, en este caso,
8pi sobre 3 unidades cuadradas. Ya tengo el área del sector circular. Vamos a escribirlo entonces del lado acá. Nos quedaría igual. Esta área lo calculamos, 8pi sobre 3 unidades cuadradas. Menos, y lo que me queda ahora es tratar de buscar una vía para calcular el área del triángulo. Este es un triángulo cuyo ángulo mide 60 grados y tiene dos lados iguales, porque OA es radio y OB también es radio. Pero no puedo asegurar que AB sea igual a OA o a OB, porque no tengo datos todavía suficientes o demostrados en los elementos que tengo. El área de un triángulo se puede calcular por varias vías. Una vía es base por altura sobre 2. Tendría la base del triángulo que es OB, pero la altura, que sería desde A hasta el punto medio de OB, perpendicular, porque tiene que ser altura, debo conocerla y no conozco la altura. Entonces no puedo calcularla por base por altura sobre 2. En este triángulo entonces vamos a estudiar y vamos a analizar nuevamente qué tipo de triángulo es, a ver si nos da alguna idea de cómo efectuar su área. Otra fórmula para buscar el área es la fórmula de Herón, que esta fórmula la hemos utilizado en otros videos. Les propongo que vayan a la página y busquen, en el caso que necesiten, cómo sería hallar el área de un triángulo por la fórmula de Herón. Para calcular el área en la fórmula de Herón no hace falta que el triángulo cumpla características especiales. No tiene que ser rectángulo, ni isósceles, ni equilátero, sencillamente un triángulo cualquiera. Si usted conoce un triángulo, los tres, o sea, las medidas de los tres lados, y repito, independientemente del tipo de triángulo que sea, conociendo los tres lados, esa fórmula de Herón, que vamos a verla después, nos facilita calcular el área de un triángulo. No tiene que ser rectángulo, repito, ni isósceles, ni nada de eso. Entonces, para esto, o sea, para que este triángulo tenga efecto calculado su área, me haría falta saber cuánto mide AB, porque si yo logro buscar cuánto mide AB, tendría la medida de los tres lados. Ya sabemos por aquí de que OA, voy a escribir todo lo que pueda y otros elementos los voy a ir diciendo, porque todo no va a caber en la pizarra. OA es igual a OB y los dos son radios. Y me dicen que miden 4 unidades. Que si yo conozco dos lados del triángulo, aquí mide 4, vamos a escribirlo, 4 aquí, y aquí también mide 4, que son radios. Lo que no conozco es cuánto mide el lado AB. Pero vamos a lo siguiente. Si este triángulo AOB tiene dos lados iguales, yo digo si OA es igual a OB, puedo asegurar que el triángulo OAB es isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque para que un triángulo sea isósceles debe tener dos lados iguales. Y yo tengo ya que tiene dos lados iguales. Y la base, ya de base, el lado desigual, que sería en este caso AB. Recuerden estos elementos, estas propiedades de los triángulos. En este caso, tiene dos lados iguales, el triángulo es isósceles, y el lado desigual, que sería B, sería entonces la base. Ya tengo entonces que el triángulo es isósceles. Y si un triángulo es isósceles, conocemos propiedades de ella. Si un triángulo es isósceles, ¿qué pasa? Los ángulos bases son iguales. Quiere decir, si este ángulo es alfa, este ángulo vamos a llamarlo beta, y este ángulo vamos a llamarlo gamma. Los tres ángulos interiores de un triángulo. La pregunta es, si este ángulo mide 60, ¿cuánto mide beta y gamma? Veremos. Conocemos que en un triángulo la suma de los tres ángulos interiores, vamos a ver alfa, beta y gamma en el orden, la suma de los tres ángulos interiores por propiedad es igual a 180 grados. Esto lo sabemos de las propiedades en un triángulo, sus ángulos interiores suman 180 grados. Pero si el triángulo AOB es un triángulo isósceles, recuerden, tiene dos lados iguales, que serían OA y OB, y los ángulos que se forman en la base
y recuerden que la base sería AB, van a ser iguales. Quiere decir, en ese triángulo se cumple entonces ángulo alfa más ángulo beta más, y vamos a hacer lo siguiente aquí. ¿Qué pasa con beta y con gamma? Con beta y con gamma. ¿Qué pasa aquí? Vamos a escribirlo correctamente. ¿Qué pasa con beta y con gamma? Cuando el triángulo es un triángulo, en este caso isósceles, los ángulos bases son iguales. Quiere decir, beta y gamma son iguales. Por escribir entonces beta más beta. Porque, repito, beta y gamma van a ser iguales. Entonces, aquí me quedaría alfa, lo conozco por dato, que es 60 grados. Aquí sumaría, me quedaría 2 veces el ángulo beta, igual a 180 grados. Vamos a despejar, en este caso, 2 veces, 2 veces el ángulo beta, igual a 180. Vamos a pasar el 60 restando, quería hacerlo directo, por eso pensé. Me quedaría por aquí 2 veces el ángulo beta, igual a 120 grados. ¿Qué hicimos? Estamos despejando el ángulo beta. El 2 que está multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo. Entonces el ángulo beta sería igual a 120 dividido por 2, donde el ángulo beta va a ser igual a 60 grados. Pero si beta es 60, sabemos que alfa es 60. Y entonces gamma también va a ser 60, porque beta y gamma son iguales. Y la suma de los tres da 180 grados. Lo que he probado es que ese triángulo AOB, además de ser isósceles, también es un triángulo equilátero. Esto implica decir que el triángulo OAB es equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque tiene los 3 ángulos interiores iguales. Y si un triángulo es equilátero, entonces yo puedo asegurar que sus 3 lados son iguales. O sea, esto implica decir de que OA es igual a OB y es igual a AB. Repito, si es equilátero, entonces los 3 lados son iguales. Por lo tanto, este lado también va a medir 4 unidades. Con esto que hicimos aquí, que a veces no lo hacemos, lo decimos, yo quise escribírselo. Hemos probado que este triángulo es equilátero y por lo tanto OA, OB y AB son iguales y todos miden 4 unidades. ¿Qué hemos probado entonces? Hemos probado que es un triángulo equilátero, repito, y los 3 lados son iguales. Entonces, si yo conozco la medida de la longitud de los 3 lados de un triángulo, podría buscar su área, como planteamos anteriormente. ¿Cómo? Aplicando la fórmula de Herón, que es la que me permite, conocidos los 3 lados de un triángulo, hallar dicha área. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de Herón? Me dice que el área de un triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada, y voy a escribirlo, de S por S menos A por S menos B por S menos C. Vamos a traducir esto lo que hemos planteado. El área de un triángulo, por la fórmula de Herón. Repito, en la página hay un video o 2 videos que tienen un ejercicio sobre este tema. El área de un triángulo, por la fórmula de Herón, lo que más hace falta es conocer los 3 lados del triángulo. No importa, repito, que es isósceles, rectángulo, equilátero, no importa. Sencillamente conocer los 3 lados de un triángulo, y aquí lo hemos logrado buscar. Y en este caso son igual. ¿Quién es S? Ese sería el semiperímetro. S sería el perímetro dividido por 2. ¿Quién es el perímetro de un triángulo? La suma de sus 3 lados. Sería 4 más 4 más 4, porque los 3 son iguales. Esto daría 12 sobre 2 y esto me daría 6. Es decir, S es 6, que es el semiperímetro. ¿Quién sería A, B y C? La medida de los 3 lados del triángulo. Pero A, B y C serían OA, OB y AB. Porque recuerden que los 3 lados son iguales. Sería A, B y C en la fórmula. Los 3 lados del triángulo, y los 3 son iguales, los 3 miden 4. Entonces el área de ese triángulo me quedaría, por la fórmula de Herón, raíz cuadrada
de LC de perímetro, que sería 6, por S de nuevo, por 6 menos un lado, que mide 4, por S de perímetro menos el segundo lado, que también mide 4, por S de perímetro menos el tercer lado, que es 4. Aquí 4, 4 y 4, repito, porque los tres lados son iguales. Si los lados fueran 3, 4 y 5, colocaría 3, 4 y 5, o sea, en el orden, porque son diferentes, pero aquí todos son 4, porque son iguales, y ya probamos que es un triángulo equilátero. O sea, el área del triángulo sería igual, y esto sería un cálculo, 6 por 6 menos 2, menos 4, sería 2 por 2 por 2. Esto me daría el área del triángulo, raíz cuadrada, 6 por 2, 12, 12, o sea, 2 por 2 daría 8, 8 por 6 me daría 48. ¿Esto qué me daría? 48 unidades cuadradas. Ahora bien, este 48 yo puedo escribirlo en otra forma. 48 se puede escribir, o puedes componer el 48. Recuerden que el 48 surgió de mitad, que es 24, mitad que es 12, mitad que es 6, tercera, en este caso mitad que es 3 y tercera que es 1. Que decir, sería 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Quiere decir, 48 se puede escribir como raíz de 16 por 3, que sería 2 por 2 por 2 por 2, 16. Y la raíz de 16 es exacta, que da 4. Y esto daría 4 raíz de 3 unidades cuadradas. Hemos calculado el área del triángulo ABC. 4 raíz de 3 unidades cuadradas. Y entonces lo que hacemos ahora es sustituir aquí. El área del triángulo, calculado ya, es 4 raíz de 3 unidades cuadradas. Yo voy a dejarlo indicado aquí. Si se quiere o se lo pide en un ejercicio, entonces lo que hacemos es calcular unas aproximaciones. Yo en este caso no lo voy a hacer. ¿Qué haríamos en ese caso? Bueno, multiplicaríamos 8 por pi, y pi lo aproximo a 3.14, sería 8 por 3.14, entre 3, me daría un valor. Buscamos la raíz de 3 en la tabla, la multiplico por 4 y efectúo esas dos sustracciones. Pero repito, la pueden dejar indicada aquí o sencillamente sacar un factor común. También pueden hacerlo. Describir como área, esto depende de lo que usted quiera o a qué se quiera con el ejercicio. Área será igual, y puede sacar factor común en este caso, y me quedaría 8 pi sobre 3 menos 4 raíz de 3, en este caso, unidades cuadradas, sacando unidades cuadradas como factor común. Y hacer lo que dijimos anteriormente, buscar la multiplicación de 2, en este caso de pi, 3.14 por 8 entre 3, la aproximación de raíz de 3 por 4 y efectuar esa operación. Pero bueno, lo importante en este ejercicio no es el valor ese, sino la forma en cómo debemos proceder en este tipo de ejercicio. Este ejercicio es por una sustracción de área, el área del sector circular menos el área del triángulo, pero no sabemos qué tipo de triángulo era. Por lo tanto, tuvimos que probar que el triángulo era equilátero, que tenía sus 3 ángulos iguales, por lo tanto tenía sus 3 lados iguales también, todos medían 4, y conociendo los 3 lados de un triángulo, aplicamos la fórmula para el área, que es la fórmula de Herón, y buscamos el área del triángulo. Y con el área del triángulo, ya resto entonces la del sector circular menos el triángulo, y obtengo el área que aparece sombreada en el ejercicio. Creo que con esto le damos fin al ejercicio y espero que lo hayan entendido.